¿Cómo se conforma Quack? Hombre, pues nace como de un momento. Jaime había terminado de hacer, en el año 94, había terminado de hacer una obra de teatro que se llamaba Mama Colombia, que hacía junto con Fanny Mickey en el Teatro Nacional, y yo había salido de la dirección de un noticiero de televisión, que era el noticiero AMPM, noticiero de fin de semana, y nos conocíamos, pero pues nos habíamos conocido tiempo atrás y de repente nos frecuentábamos generalmente. Nos conocíamos más pues, como en la onda social, ¿cierto? Nos conocíamos, no sé, de cenas, de rumba. Y una vez, un día como a finales, como en noviembre del año 94, nos encontramos en un restaurantico por acá en el barrio, que se llama El Patio. Y pues comimos, creo que había más gente y terminamos enrumbados, como debe ser. Y en medio de la rumba y de la risa y de los tragos y tal, llegamos a una conclusión, que Jaime pues había hecho sociedad, pues Jaime ya era un humorista y que yo sabía hacer noticieros de televisión, que había dirigido noticieros, varios. Y entonces quedamos en hacer un noticiero, Mamando Gallo, un noticiero de humor, que fuera pues de humor de opinión, de humor político. Nos vimos pocos días después e inmediatamente, sin necesidad de pasar un proyecto escrito ni nada, pues las cosas no eran tan difíciles entonces como ahora, que exigen proyectos escritos y 20.000 papeles de mierda de la Procuraduría y de la Registraduría para poder tener un trabajo. Fuimos a donde el presidente de RTI, que era Patricio Wills, sigue siendo, cuando RTI era una programadora pues que programaba el canal, la cadena uno, y le planteamos la cosa, así, a mano alzada, hablando. Dijo, de una, ya empiecen a trabajar. Y nos pusimos a trabajar, conformamos el equipo. Y unos 2 o 3 meses después estábamos al aire, en el mes de febrero de 1995. Esa es la historia en apretada síntesis. Eh, Don Antonio, ¿cuál cree usted que fue el impacto que hizo Quack en la sociedad y en la televisión colombiana? Fueron varios. Unos como muy evidentes, ¿no es cierto? Como de haber podido generar un programa de opinión crítico cuya mira estaba puesta en el poder en general. Es decir, nosotros nos cuidamos desde un principio en no pegar a un solo lado del poder. Es decir, el poder era lo que nos interesaba porque nos parecía y nos parece, pienso yo, si Jaime estuviera vivo diría lo mismo, lo más grotesco y ridículo y desafiante de la condición humana. Es decir, la gente que se empodera, los ambiciosos del poder, y no solamente el poder político, sino el poder económico y tal. Entonces eso fue, para mí fue importante, como que el público se sintonizó con una burla y con una crítica y con un sarcasmo permanente al poder. Eso por un lado. Bueno, y pasó lo que pasó, se convirtió en un programa que era un referente de opinión seria, siendo una mamadera de gallo. Y la otra cosa que yo después de tiempos pasados como que reivindico es que Quack sí ayudó como un poco a la cultura política del país y a la cultura informativa. ¿En qué sentido? En el sentido de que mucha gente que en ese momento veía a Quack y le parecía divertido, porque pues con ese par de payasos tan divertidos ahí, Jaime y Diego León, pero no entendían, porque pues era un programa con un cierto nivel de conocimiento, por lo menos inmediato, de la información de la semana. Y ocurrió una cosa muy chévere y fue que Quack se convirtió en un noticiero que era referente de noticias de verdad, serio. Y para que eso fuera posible y para que la gente lo entendiera, y ahí está el segundo punto, la gente empezó a ver noticieros, a leer revistas, a informarse más para poder entender las barbaridades que se decían ahí. Luego lo que causó Quack fue un impacto político por un lado, informativo, y por el otro lado un impacto súper positivo en términos de la formación de la opinión de la gente y como de una especie de crecimiento de la democracia informativa. Es decir, la gente se enteraba de más cosas para poder entender Quack. Fue una cosa pedagógica, en últimas. Don Antonio, pasemos a Heriberto, Heriberto de la Calle. ¿Quién fue Heriberto de la Calle? Pues realmente eso surgió también de un momento, como surgen todas las cosas. Después de terminado Quack, nos quedamos solamente todo el grupo Jaime y yo. Y hicimos un programa que duró poco tiempo, duró unos 4 o 6 meses por ahí, que se llamaba Lechuza. Pasaba tarde en la noche y entonces era mucho más fácil hacer como personajes más fuertes, más lanzados. A esa hora pues era otro público. Y un día ya estábamos al aire grabando con los diferentes personajes que nos habíamos inventado con Jaime. Perdón. Y como Jaime se había sacado todos los dientes,
fundamentalmente porque los tenía podridos. Y solo le quedó uno por acá, al cual se aplicaba la caja de dientes que tenía, que lo hacía ver con una sonrisa muy linda. Un día grabando y mamando gallo se lo sacó y empezó a hablar como un man de la calle de Bogotá y tal. Y pues era notorio que se estaba generando un personaje. Entonces yo le dije, ¿y usted quién es? Y me dijo, no, pues yo soy un embolador. Y empezamos como a trabajar el cuento y a hablar y hablar y hablar y a botar un poco más de corriente. Llegó la maquilladora y lo maquilló. Llegó la vestuarista y le puso un suéter, pues como de cualquier embolador que trabaja en las calles, lustrabotas. Y decidimos que la fórmula para hacer divertido ese personaje dentro de la ficción, porque Jaime después lo volvió un personaje real, que fue una de sus equivocaciones, pienso yo, por eso finalmente lo mataron. La fórmula era una cámara subjetiva que solamente veía la punta de un zapato de X persona, nunca se sabía quién era, y Jaime volando y echándose el rollo. O sea, nació dentro de la ficción. Y ahí, pues, ese Heriberto lo mantuvimos todos esos meses y se acabó el programa y Jaime se fue, primero fue a CMI, si no estoy mal, y convirtió el personaje, que era un personaje de ficción, en un personaje de la realidad en la medida en que empezó a entrevistar gente real. Ya no era la bota del militar o el zapato de punta de la ministra de turno, sino que estaba en el militar, la ministra de turno, y se convirtió pues en un entrevistador con el éxito enorme pues que tuvo tanto en CMI como después en Caracol. Yo pienso que el hecho de haber convertido a Heriberto en un personaje que sí interactúa con la realidad y no con la ficción de esa bota en una cámara subjetiva, fue un error porque dejó de tener Jaime el blindaje de la ficción. Es decir, de una cosa que no era real, que era caricaturesca y tal, y se metió con la almendra del poder. Después pues vinieron otras cosas que el país conoce, pues que Jaime estuvo en la negociación humanitaria de secuestros y tal, y eso pues lo condujo a los asesinos estos, a la mano negra, a las fuerzas oscuras de la extrema derecha colombiana a ordenar su asesinato. Don Antonio, eh, igual que Cuac, ¿cuál es la influencia que tiene Heriberto de la calle en la sociedad colombiana? ¿Cuál es el impacto de... Claro, yo pienso que es una influencia, una entre varias, fundamental, la generación de un proceso de identidad cultural y popular, ¿cierto? Pero es un proceso que venía desde antes, venía desde Cuac, los personajes de Cuac, los más importantes eran identitarios también, o sea, por ejemplo, Néstor Elí, el portero del edificio Colombia, pues producía relaciones de identidad con los sectores populares, tenía la habilidad, el sarcasmo, la bacanería y la diversión y la capacidad de mordacidad y de crítica de un portero de un edificio, salvo que el edificio era toda Colombia. Igual la cocinera del palacio en Dioselina? Dioselina Tibaná era también la típica mujer emigrada del campo que había llegado a la ciudad y que también tenía la lengua llena de veneno y de ganas de joder. Y así, diversos personajes, pues todos eran identitarios. John Lennon era el típico estudiante de la Universidad Nacional, Inti de la Hoz era la gomela de los Andes que estudiaba ciencias políticas. Había procesos de identidad con determinados sectores. Y eso condujo, pienso yo, a Heriberto, que generó una identidad ya mucho más grande y mucho más vasta, con un personaje típico de la entraña popular bogotana en este caso. Entonces, pienso que lo importante de Heriberto era que era creíble porque era real y era tan real que entrevistaba personajes reales, ¿no es cierto? Y tenía es decir, la gente se identificaba también con la berraquera que tenía Heriberto de decir las cosas que decía. No sé, por ejemplo, recuerdo entre una de las entrevistas que Heriberto Jaime entrevistó al presidente del Congreso, que se llama Carlos Espinosa Faciolini, que era un senador que tenía problemas pues de corrupción y tal, y cuando lo fue a saludar, Jaime sacó la billetera y le dijo al asistente de cámara, uy hermanito, téngame esta vaina que este man es como choro. Entonces, pues, te imaginas hasta qué punto llegaba a meterse con la realidad Jaime. ¿Sí? Eh, Don Antonio Morales, sabemos que fueron ustedes dos amigos con Jaime Garzón. Uh -huh. ¿Qué le queda de haber sido amigo con Jaime Garzón? Me queda un dolor de estómago que no se me ha quitado, de tanto reírme. Pues me queda la sensación de que durante
3 años de la vida me la pasé al lado de una persona que me hizo reír de una manera inteligente siempre, es decir, la risa producto sí de una cierta emocionalidad, como todas las risas, pero que siempre conducía a una cosa precisa, objetiva y cierta y racional de este país, pues queda esa sensación, ¿no es cierto? Y me queda también, sin duda, claro, la sensación de pérdida, ¿no? Y es una pérdida que todo el mundo, pues de repente a mí me es más cercana porque pues viví con él y fue mi amigo, pero es la misma sensación de que estuviera diciendo Jaime Garzón, por ejemplo, durante los 8 años de la dictadura de mayorías del señor Álvaro Uribe, o hoy mismo frente a los fenómenos del país, ¿qué hubiera dicho? O sea, le queda a uno esa sensación de interrogante de lo que hubiera podido incidir Jaime en la mamadera de gallo, en la opinión política y en la política misma también. Un poco eso, sí. Eh, Don Antonio, si Jaime se pudiese levantar de su tumba y ver estos 13 años de situación que ha pasado durante este tiempo, ¿qué cree que despreciaría más, la impunidad o la falta de memoria por parte de los colombianos? Las dos cosas, pienso yo. Yo creo que también despreciaría, porque Jaime era un tipo que creía en la democracia, el intento que todavía tiene alguna influencia sobre el país de haber desestabilizado institucionalmente el país como lo hizo Álvaro Uribe. Despreciaría la prolongación artificial, porque eso se ha podido solucionar antes, de una guerra estable, que nadie gana ni nadie pierde y que lo único que produce es billete, negocio y muertos. Despreciaría que no se hubiera abierto la posibilidad de un proceso de solución del conflicto político, social y armado del país mucho antes, es decir, no, y no se pudo porque el país compró la idea paranoica de la posibilidad de vencer a una guerrilla que finalmente, quiera o no, y siendo narcotraficante o no, está incrustada en la ruralidad colombiana y en el campo colombiano. Ahora pues se abren unas nuevas expectativas con esta especie de república liberal de Santos, donde se han abierto canales mucho más democráticos en todo sentido, mucho más civilizados, donde nos ha tratado de sacar muy rápidamente de la barbarie de la extrema derecha, con todo lo que eso significa, el paramilitarismo, en fin, de todo. Yo pienso que Jaime estaría sin duda abanderando el proceso de paz que hoy está desarrollando el gobierno con las FARC. ¿Cómo cree usted que deberíamos recordar los jóvenes a Jaime Garzón? Hombre, yo no creo que como deberían recordarlo, de hecho lo recuerdan, y a mí eso es una cosa que me entusiasma, que me emociona y que me sorprende, pues, en el mejor sentido del término. Y es que en el año 99, cuando murió Jaime, eh, la evolución de eso que se llama la hipermodernidad en términos de la tecnología llegaba a Internet, pero solamente al mail. Bueno, uno consultaba páginas y tal, eran los principios de Internet, pero solamente había pues mail, no existían las redes. Y lo que yo siento es que los jóvenes, como ustedes, sin haber conocido a Jaime, siendo generacionalmente distantes de no sé, 15 años o más, una generación entera, ¿ves? Se apropiaron de Jaime Garzón, de tal manera que uno podría decir de una manera metafórica que Jaime no es que esté vivo, pero tiene futuro, y tiene futuro a través de ustedes. Ustedes que lo conocieron en YouTube, que lo conocieron por las redes, que fueron profundizando en Internet y buscando todos los elementos propios pues, de la vida de Jaime, sus biografías, sus videos, sus conferencias, sus declaraciones, sus locuras, sus barbaridades, lo han hecho de ustedes y le han permitido a Jaime, eso no creo que ni él se lo hubiera imaginado, tener un futuro. Pero siento que no es que ustedes tengan que recordarlo, sino que de hecho lo recuerdan y lo mantienen vivo. Pues normal que nosotros, los que tenemos la edad que tengamos y que lo conocimos, pues sepamos lo que yo les estoy contando acá. Pero lo chévere de este asunto es que Jaime va a estar vivo 20 o 30 años más, o mucho más, ¿cierto? Es decir, Garzón tiene un futuro y es un futuro además que incide hoy todavía en la formación de la gente. Yo pienso que por ejemplo, en términos de una facultad de comunicación o de periodismo, como se llame, eh, Jaime y sus cosas deberían ser un objeto obligado de investigación y de estudio, ¿no? Para saber lo que significó no solamente en el campo del humor, sino en el campo de la opinión y del país mismo. Luego, Garzón está muerto, pero tiene futuro. Don Antonio Morales, ¿algo más que desea apuntar que cree que no se le haya preguntado, que vea? No sé.
tantas cosas. O sea, cada vez que hablo de Jaime, pues son muchos años de. O sea, una cosa curiosa, como muy personal, y es que siempre tuvimos como una especie de determinismo en la vida, porque la primera vez que Jaime apareció en una pantalla de televisión fue en el año como el 88. 88, sí, tal vez, exacto. Y la historia es la siguiente, yo era director de un noticiero de televisión, que era el noticiero como que más se veía en esa época, el noticiero de las 7, que lo presentaba Pilar Castaño, y un periodista, Fernando Corral, me dijo que en el Sumapaz, en el sur de Bogotá, en la localidad de Sumapaz, localidad agraria, rural y Farca en esa época, todavía, había un tipo que imitaba a todo el mundo, que era un tipo que había estudiado Derecho en la Universidad Nacional y que era un bacán y que era un divertido, entonces dije, pues vaya a ver qué es, cómo es el tipo. Y llegó con la nota y pues inmediatamente yo me di cuenta que era alucinante lo que hacía, que era un pelado Jaime en ese momento, era muy joven, y pasó al aire, de tal modo que desde entonces como que estábamos predestinados, pues yo no lo conocí sino mucho tiempo después, como predestinados a trabajar, y de hecho hicimos varios trabajos juntos, ¿no es cierto? Además de bailar salsa como unos locos. Y en esa historia del Sumapaz, que es una, para terminar con una cosa típicamente de Jaime que la gente conoce, pero chévere repetirla, a Jaime lo echaron de la alcaldía de Sumapaz porque creo que de la Secretaría de Gobierno le mandaron un memorando diciendo que por favor censara los prostíbulos y las casas de lenocinio que había en el páramo, no en Sumapaz, imagínate. Y Jaime muy lacónicamente contestó, señor secretario de Gobierno, me permito informarle que aquí lo único que hay son las putas suertes. Y ahí lo echaron. Gracias, don Con Antonio. mucho gusto.